voy a invitar a nuestro presidente del partido, presidente del bloque de senadores, el senador Cano, José Cano, cambiemos de José, como decía en la campaña anterior, y le reciba a cada uno de los palabras. Bueno, muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecerle la presencia y a todos los que han hecho posible que podamos reflexionar sobre algunas cuestiones que me parece que son fundamentales tener en cuenta tanto en el contexto provincial como nacional, y fundamentalmente también para agradecer la tarea que están cumpliendo los 3 concejales de la Unión Cívica Radical acá en Concepción, que no es la tarea que ellos eligieron. A veces la dirigencia política se equivoca cuando hace un análisis del rol que tiene que ejercer en los cargos electivos, y en realidad uno no elige. La que elige es la gente nos vota para que seamos oficialistas y gobernemos, o nos vota para que ejerzamos el rol de oposición. Ahí no hay subjetividad, no hay discusión. Y realmente lo que están haciendo los 3 concejales en Concepción representando el radicalismo es ejercer un rol implacable de oposición en una provincia y en un sistema donde todo se compra. La segunda reflexión, en base a lo que decía Rulo Albarracín, yo honestamente quiero compartir con todos ustedes, con todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical, un logro que no es personal. Yo no creo en los proyectos personales, creo que la política es un proyecto colectivo. Y en ese proyecto colectivo, haber llegado en el año 2009 a ocupar una banca como senador de la Unión Cívica Radical y hoy ejercer la presidencia del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, es un logro que quiero realmente compartir con todos y cada uno de ustedes que han hecho posible que el radicalismo tenga un senador en el Congreso de la Nación. En un momento donde nadie creía, era muy difícil pensar que el radicalismo podía tener un senador, porque en primer lugar Fuerza Republicana era la segunda fuerza en la provincia. El radicalismo en la anterior elección nacional, si bien es cierto, habíamos sacado un diputado nacional con José Ignacio García Hamilton, acá la miro a chiquita, y éramos apenas un puñado de dirigentes, cuando en el año 2007 Alperovich ganó con más del 77%, un legislador tenía el radicalismo, quien habla, un concejal, y la mayoría de los dirigentes radicales decían que había que sumarse al alperovichismo, que no había con qué darle. Sin embargo, nosotros lo convocamos a José Ignacio García Hamilton, salimos apenas 30 días de haber terminado la elección provincial, a recorrer de nuevo la provincia, y logramos poner un diputado nacional. Y en el 2009 redoblamos la apuesta. Y creo que ese es un hecho significativo de entender que en la política, como en la vida, no existe lo imposible. Que cuando uno tiene la convicción y la voluntad de lograr un objetivo, y cuando ese objetivo es colectivo, los logros finalmente se cristalizan. Y ese es el camino que nosotros venimos transitando desde el año 2003. Cuando un grupo de amigos me propusieron ocupar o ser candidato de mi partido, con todas las críticas que uno le hacía al radicalismo en ese momento, yo le decía a un grupo de amigos que no me interesaba ocupar una banca, que realmente me interesaba formar parte de un proyecto político que le devuelva, que le dé la posibilidad al radicalismo de ser gobierno en la provincia de Tucumán. Y ahí va una autocrítica que el radicalismo se debe de puertas adentro. Las democracias modernas se caracterizan porque quien accede al poder lo hace porque tiene propuestas cualitativamente superadoras al que gobierna. En democracias como la nuestra, como la latinoamericana, uno accede al poder por el error del que gobierna. Y en Tucumán, créanme que después de los gobiernos, de los pésimos gobiernos que hemos tenido, el radicalismo no supo, no quiso o no pudo ser una alternativa de gobierno. Y esa deuda es la que nosotros tenemos que zanjar, y ese es el compromiso que asumimos en el 2003 y que hoy lo redoblamos. Desde el poder se modifica la realidad.
Ese desafío tiene hoy condimentos que vale la pena analizar. En primer lugar, nosotros asumimos el compromiso de conducir el partido hace 3 o 4 meses, se dio a través de un proceso interno, hubo una lista de unidad que finalmente se plasmó en la unidad de nación. Lo primero que hicimos fue reconocer que ningún partido político, y menos la Unión Cívica Radical, que tiene su esencia, su génesis en la defensa de los sectores trabajadores, no tenga una organización de trabajadores radicales que era la famosa OTR, que en algún momento tuvo un protagonismo en la política nacional con representantes tucumanos. Acá está Darío Robles, que fue secretario general de esa organización. Y mucho más increíble es cuando el secretario general dice por eso que la conducción partidaria formalmente organizó de nuevo a la OTR. La segunda cuestión que tiene que ver con lo que acá el profesor decía de la necesidad que tiene la clase política de hacer lo que se dice, es decir, de tener un discurso coherente, es fundamental y es lo que nosotros venimos tratando de hacer. Por eso hubo 2 marchas convocadas por las redes sociales donde se dio una discusión en el partido. Había algunos dirigentes radicales que decían que iban a participar en la marcha como ciudadanos, porque ciertos sectores ciudadanos no creen en la política o no querían dirigentes políticos. Y la verdad es que yo fui a la marcha y les planteé que yo iba a ir como senador y como presidente de la Unión Cívica Radical, porque tenemos la autoridad moral para plantear que la justicia independiente no es un valor que esté en discusión. Casualmente el sistema republicano de gobierno se sustenta en un poder judicial independiente. Y cuando la presidenta habla que es necesario democratizar la justicia, al primero que le tendría que haber dado ese mensaje es al gobernador Alperovi, que lo primero que hizo cuando en el año 2003 asumió como gobernador fue derogar el Consejo Asesor de la Magistratura. Y absolutamente todos los jueces y fiscales que entraron al Poder Judicial de Tucumán entraron por el despacho del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Tenemos autoridad moral, decía, porque nosotros no votamos ningún pliego de ningún juez ni ningún fiscal que ingresó al Poder Judicial sin ningún tipo de concurso. Colonizó el Poder Judicial cuando designó vocal de la Corte a quien fue su abogado, su socio y su fiscal de Estado, el doctor Estofán. No había ciudadanos que reclamaban el valor de la justicia independiente cuando el radicalismo votó en contra y denunció esa actitud del gobernador. Después avanzó aún más, nombrándolo a Pose como vocal de la Corte, quien era su secretario privado. Y el último hecho, reñido con toda conducta ética, designar al secretario privado al hijo de la otra vocal de la Corte, de la doctora Evadar. Todo lo que hizo el oficialismo en Tucumán fue construir un poder judicial adicto. Y cuando la presidenta habla de democratizar la justicia y bancan jueces como Yarvide, que desorgan el poder judicial y que garantizan la impunidad de los funcionarios del gobierno, el radicalismo está en la vereda del frente. ¿Cómo no vamos a participar nosotros de una marcha que tiene que ver con reivindicar el derecho de quienes toda su vida aportaron al sistema previsional para tener el 82% móvil? Si fuimos nosotros los que fuimos autores de la ley del 82% móvil en Tucumán y empezamos en el 2015, en el 2005, la marcha de los jubilados de la plaza. Y así podríamos enumerar en cada una de las cuestiones que hoy la sociedad reclama la presencia del radicalismo. Denunciamos en el 2007 la falencia del sistema de salud en Tucumán, cuando se mentía con los índices de mortalidad infantil. Entonces acompañamos a los autoconvocados en el 2009, cuando planteaban la situación del sistema de salud en la provincia. Hecho realmente paradójico que hoy el ministro tenga un presupuesto de 2.000 millones de pesos
y los pobladores del interior, fundamentalmente los que ellos dicen representar, tengan que ir al hospital de niños, a la maternidad, al centro de salud, al hospital de niños, porque los hospitales del interior no dan absolutamente ninguna respuesta. Entonces el radicalismo tiene autoridad moral para plantear los temas que hoy están en la agenda de la sociedad. En el 2005 planteamos la necesidad de que Tucumán tenga un centro para rehabilitar adictos. ¿Cómo puede ser que un problema, un flagelo, como el consumo de la droga que transversalmente ataca a la sociedad, pero que fundamentalmente castiga a los sectores excluidos que no tienen posibilidad económica de pagar un tratamiento, el Estado lo condena al abismo? 700.000 pesos el presupuesto de la Secretaría de Prevención de las Adicciones y 40 millones se gasta en la provincia de Tucumán en prensa y difusión, en hacer publicidad del gobierno que pretende mostrar una realidad que no existe. Nosotros planteamos en el 2005 un proyecto para crear el único centro para rehabilitar personas que tienen problemas de adicción. Pero el gobernador tiene como respuesta sancionar una ley, la ley de las 4 AM. Es decir, decirle a los jóvenes hasta qué hora pueden estar en un boliche, pero curiosamente las casas de juego funcionan las 24 horas en la provincia de Tucumán porque financian la política del oficialismo, donde ingresan menores, donde no existe ningún tipo de control. Estas son las cosas que a nosotros nos diferencian del oficialismo. Nosotros creemos que la política es una herramienta de transformación. Y cuando me tocó acompañar a Gerardo Morales como vicepresidente del partido a nivel nacional, tenía el privilegio cada 15 días de hablar con Raúl Alfonsín. Meses antes de su muerte estuvimos con el cual Herrera y Chiquita en su departamento, y nos decía que la deuda pendiente que tiene la democracia y que tiene la política es hacerle creer y demostrarle a la gente que con la política, como él decía, se come, que con la política se cobra, que con la política se educa. Y 29 años de democracia deben significar un punto de inflexión para demostrarle a la sociedad que la política es una herramienta de transformación social, para darle la oportunidad que hemos tenido todos los que somos hijos de la educación pública, de poder tener igualdad de oportunidades, movilidad social. De jerarquizar la educación pública. Hoy tenemos que reflexionar sobre lo que viene ocurriendo desde el 2003 a la fecha. Podríamos caracterizar a los gobiernos nacionales y provinciales desde el advenimiento de la democracia hasta el 2003, que la principal preocupación era llegar con la planilla salarial, poder pagar los sueldos. Esa era la situación que vivía el país. El contexto histórico, desde el año 2003 a la fecha, no tiene antecedente en la República Argentina. El presupuesto nacional en el año 2003 era de 60.000 millones de pesos. 620.000 millones de pesos se ejecutaron en el año 2012. El último presupuesto de Miranda en el año 2003 era de 1.200 millones de pesos. El presupuesto ejecutado en el año 2012, este año, fue de 17.000 millones de pesos. Y sin embargo, las situaciones y las respuestas estructurales que debería haber dado el gobierno no las dio, porque creen que una buena gestión de gobierno es hacer pavimento y hacer cordón cuneta. Mientras hay hoy en la provincia de Tucumán 20.000 chicos desnutridos, debería avergonzarnos absolutamente a todos, pero fundamentalmente a la clase política. ¿Cómo puede haber 20.000 desnutridos en una provincia que maneja 17.000 millones de presupuesto? Significa que hay familias que no tienen la posibilidad mínima de poder comer,
de poder alimentar a sus hijos, y fuimos noticia y fuimos tapa de medios nacionales del año 2002 por el problema de la desnutrición. Sin embargo, hoy es un problema irresuelto. El gobernador salió a desmentirlo, a decirnos que en realidad no había 20.000, que había 7.000. No debería haber un solo niño en la provincia de Tucumán que sufra el flagelo de la desnutrición, porque el sistema público de salud, los agentes sanitarios, que el gobierno castigue, estuvimos con Roberto Sánchez y el legislador Ariel García y otros dirigentes en Alberdi, donde había trabajadores que lo hacían firmar la planilla todos los días, que trabajaban 7 horas y que hace 6 años que no cobran, con la promesa de que le iban a dar un cargo. La precarización laboral del Estado.